van a trabajar conmigo hoy. Vamos a hacer unos problemas, ¿sí? Relacionados a potencial eléctrico. Eh, la clase la vamos a dar en 2 días, ¿sí? La clase de potencial y la parte de electricidad, en particular de esta parte electrostática. Es decir, que parte la vamos a dar hoy, y bueno, y la otra parte la vamos a dar el miércoles. Estos días van a estar conmigo, ¿sí? La semana que viene comenzaremos con otro tema, ¿sí? Que dista un poco de electricidad, pero normalmente nosotros hacemos esto, ¿no? A excepción del año pasado, hacemos, digamos, cambiamos un poco los temas con el orden, de manera bueno, de ir ofreciéndoles eh, bueno, otros temas de la currícula, ¿sí? Del plan de estudio. Pero bueno, eso le explicaré bien el lunes que viene. De modo que estos días, bueno, me van a ver a mí, vamos a estar resolviendo algunas cuestiones que tienen que ver, la clase de hoy, con parte de la práctica de potencial eléctrico, ¿sí? Potencial eléctrico. A principio de años, el ingeniero Duarte, Omar les dio la guía de potencial, ¿sí? En realidad la guía completa, ¿sí? Básicamente, lo que a mí me gustaría que vayan viendo, si quieren, en estos días, ¿sí? Son lo referente a potencial, ¿sí? Lo referente a potencial. Vale decir que, fíjense que la guía de potencial, ¿sí? Eh, yo acá tengo una que me hice para mí, para trabajar hoy. El problema número 1 y el problema número 2 lo hemos resuelto en teoría. Lo hemos resuelto, lo resolvió mal el ingeniero Duarte. ¿Están viendo lo mismo que yo? ¿Están viendo la guía? Sí, Sí, perfecto. sí Sí, se ve. profe, se ve. Sí, se ve el buen profe. Les decía entonces que estos problemas, ¿sí? Bueno, están ahí, y el problema número 3 que no está acá. Acá hay un falso 3, o sea, este problema lo vamos a comenzar a resolver ahora, ¿sí? El problema 4, que creo que el número no es lo mismo, pero no se preocupen, son estos ejercicios, ¿sí? Se los voy a ayudar a plantear, y para eso le pediría algunas cositas que ya les voy a decir a continuación. Estos problemas, algunos lo vamos a hacer y algunos lo voy a hacer yo, o sea, lo vamos a hacer juntos, pero se los voy a ir explicando. Y algunos voy a pedir la colaboración de ustedes para que lo hagan, para que practiquen, ¿sí? El problema 8 también, ¿sí? Que son de potencial, el problema 9, ¿sí? Y el problema 10. Ah, mira, está también. El problema 11 lo vamos a dejar para el miércoles que viene, el miércoles, sí, correcto, hoy es lunes. Así que vamos a tratar de hacer un poco la práctica, es decir, resolver estos problemas, ¿sí? Resolver estos Profe, problemas. Sí, hay una compañera pregunta si sigue siendo la misma práctica que tenemos nosotros, esa que sí, tiene usted sí. ahora. Sí, la que está, viste, lo que pasa es que esta no tiene los resultados, ¿sí? Sí, Ah, porque hay una guía anual, quería saber si la guía anual es sí, igual es a esa que esa, estamos haciendo. es esa. Ah, está bien, Sí, es esa. sí, yo la había cambiado. Ayer le pregunté a Omar y me dijo, mirá, se van a confundir, trabajemos con la anual. Yo ahora voy a hacer algunas salvedades. ¿Quién habla? ¿Maximiliano? Sí, profe. Ahora voy a hacer algunas aclaraciones, en realidad es la misma, es la misma. Está buenísimo. Por ahí si hay algo, me avisan y trato de no confundirlos, ¿no? Profe, Bueno, si puede ser, disculpe, como campo dale. eléctrico y flujo eléctrico, si puede poner adjuntados los resultados para que de repente sepamos que tenemos que Sí, llevar sí, algo, sí, 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 porque sí, se sí. hizo re No, no. práctico eso, de cierta manera fue práctico. Bueno, bueno, bueno. Bueno, mira, ahora vamos a Bueno, hablar. ya que estamos, profe, le sigo hablando, le Uh, sigo rompiendo las bolas. Con respecto a la sí. ley de Gauss, ¿podemos ver un punto, si es posible? No, Nada, no, no. porque vos sabés que tengo una duda con graficar el módulo del campo eléctrico en función del Sí, radio. Eso sí. entiendo, ¿viste? Bueno, Como que fue el único, no, ninguno de no hay los siguientes, problema. solamente eso. No, hoy no.
hoy no. Después si querés por privado hablamos, Maxi. ¿Por qué no me contestaste el mail? Por Sí. eso. Si no le pregunto, ¿no tenés mi mail? Sí, sí, te mandé, por eso, tío, no me contestaste, entonces te lo pregunto acá en casa. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo mandé? Nada, qué sé yo, hace un par de días. ¡Ey! Yo contesto todo. Bueno, disculpame, ahora No, no me chamullé, profe. No, en serio. Le contesté porque me preguntó algo. Mire, les voy a pedir lo siguiente. Si pueden hacer el favor de tener un papel, un lápiz y una calculadora al lado, ¿no? Para que más o menos vayamos haciendo juntos algunas cosas. Yo también voy a tener, me traje esto, ¿no? Eh, eh, y de ahora en más en las clases prácticas, si pueden tener o el papel o si pueden imprimir, sería genial, como la guía para que la vayan rayando y vayamos practicando juntos, ¿no? Para que no sean meros observadores de, mira cómo se hace. A mí me gustaría que algunas dificultades que podamos encontrar, bueno, sean estas clases prácticas las que podemos resolver, ¿no? Y como el compañero recién, si tienen problemas de otros ejercicios y de otras materias y de otra índole, traten, por lo menos en esta hora, de abstraerse, ¿no? Y pensar en esto. Después vamos a abordar los temas, los que vienen. Ahí aprovechando lo que me decía el compañero respecto a los resultados. Bueno, miren, los resultados lo vamos a dar, pero con mucho gusto. En esta guía de potencial están los resultados en la que hemos cargado a principio de año. Lo que pasa es que los resultados son los del año pasado, y el año pasado hicimos maratón de correcciones y hay algunos errores. Por ejemplo, en la de potencial vamos a encontrar diferencias porque trabajamos de una manera y ahora, como estamos más tranquilos, porque ya hicimos bastante trabajos, hemos corregido, hemos tomado algunas otras metodologías de resolución un poco más exactas, y va a haber una pequeña diferencia, no pasa nada, ya van a ver que no pasa nada. Pero en cuanto a los resultados, el otro día también me avisaban que había algún error, y había algún error de tipología, que lo habíamos hecho bien y lo transcribimos mal. Insisto, lo del año pasado intentamos hacer todos los resultados de manera de favorecer de la mayor manera posible esta contingencia que pensábamos que pasaría, y ahora bueno, con un poco más de calma, a mí me parece bien si me dicen dónde bueno, hay algunos errores y demás. Pero en relación a potencial, hay algunas cuestiones que la vamos a, que es un problema de redondeo, ¿no? Y un problema de consideración. Bien, dicho lo dicho, ¿sí? Vamos a retomar un poquito el tema. Recordemos rápido una pequeña introducción de lo que sería, de lo que estuvieron viendo con Omar, ¿no? Si nosotros tenemos una carga positiva, ya sabíamos que una carga positiva generaba unas líneas de campo que eran generalmente líneas de campo que me indicaban el sentido del campo eléctrico. Esas líneas de campo, ¿sí?, me indicaban a mí la posibilidad de que cualquier punto, ¿sí?, que yo tenga alrededor de la carga donde esté actuando el campo, yo pueda tener, ¿no es cierto?, un campo eléctrico que era una magnitud vectorial, recuérdenla, porque por ahí te pregunta Duarte si el campo es una magnitud escalar, vectorial, etc. Es una magnitud vectorial y tiene el módulo que está indicado por una ecuación, por una fórmula, ustedes acordarán, ¿sí? K por Q sobre R cuadrado, ¿sí? El Q carga generadora fuente, ¿sí? Y el módulo era lo que dictaba esa ecuación, la dirección del vector era radial, ¿sí? Y el sentido, como es positivo, era saliente, ¿no? Era saliente. Ahora bien, esta situación, ¿sí?, que nosotros tenemos un punto P, ¿sí?, que se daba por esto de la carga exploradora, ¿se acuerdan? También ahora hay una magnitud nueva que nos interesa saber, que es la magnitud potencial. Por ejemplo, si yo tengo distintos puntos en torno a este campo, a esta región, como habíamos dicho, ¿sí?, y tenemos que calcular, por ejemplo, la fuerza, el trabajo por la distancia, ¿no?, el trabajo, la energía necesaria para trasladar una unidad de carga exploradora cualquiera desde un punto A hacia un punto B, ¿sí?, nosotros tenemos que aplicarle una fuerza a esta carga exploradora, imagínate que está acá, habíamos dicho eso,
y me quedaba esta expresión, ¿sí? Esto la hemos visto con Omar. Esta variación sigma E o diferencial de delta E, en relación a la unidad de carga, era igual. Poníamos el signo negativo para confirmar el tema de las unidades acá. E por diferencial de L coseno así. Esto no era otra cosa que la diferencia de potencial, ¿no? Fíjate que en definitiva es el campo eléctrico multiplicado por una distancia, ¿no? Es decir, el diferencial de L acá, el 1 debería ir entre el A o el B y el A en este caso, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular el campo, perdón, el potencial, ¿sí? El potencial, por ejemplo, en este punto P, para una carga concentrado puntual, ¿sí? Nosotros decíamos que el potencial era el producto de E, este E podría salir afuera, por la distancia, ¿sí? Que yo quiero saber ese potencial, en este caso es por la distancia a la carga, ¿no? Por la distancia a la carga. Entonces, fíjense que esto era, acuérdense a que era E, ¿no? Era acá por Q sobre R cuadrado. El K, ¿sí? Y acá está alguna salvedad que la veamos, es 1 sobre 4 pi epsilon 0 siempre que la carga la consideremos como una esfera. De manera tal que el epsilon 0, habíamos dicho en teoría, que era igual al coeficiente de permeabilidad eléctrica en el vacío. Bueno, lo único que tenés que saber que esto es 9 por 10 a la 9 de Newton Coulomb metro cuadrado, o lo que resulta de hacer esta operación, donde epsilon 0 es 8,854 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado, Newton metros cuadrados, ¿sí? Que es algo muy cercano a 9, es 8,87 y no recuerdo más los números, pero resulta de aplicar esta expresión, ¿no? Es decir, que ahora vamos a trabajar con este valor en vez de con el K porque me dan valores más próximos, más cercanos, afinamos más, ¿sí? Entonces, la diferencia que vas a encontrar con los valores que están en la guía, ¿sí? Vas a ver que son muy próximos y muy cercanos. Y los valores son que cuando resolvimos la guía, como te decía al principio, lo hacíamos para suplir una necesidad emergente del año pasado. Este año vamos a hacer, y de hecho se los voy a hacer casi a todos, o sea que no van a tener mucho problema, considerando esta expresión. Ahora bien, si nosotros trabajamos entonces algebraicamente con el potencial en este punto P, fíjate que yo a esta R cuadrado la puedo simplificar con esta R, de manera tal que esta fórmula va a ser la que vamos a utilizar para sacar el potencial de una carga, ¿sí? El potencial de un punto generado por el campo eléctrico de una carga, ¿no? ¿Qué cosas te pido perdón, qué cosas te pido como profesor de práctica que tengas en cuenta? Fíjate, que acá ya no es un vectorial, ¿sí? Ya no es un vectorial, ¿sí? El potencial es un escalar. ¿Sí? Entonces, como tal, si es un escalar, ¿qué sería un escalar? Es un número. ¿Sí? Es un número, ¿sí? De energía que está en este punto, ¿no? Es un número, ¿sí? De energía por unidad de carga que está en este punto. Ese escalar, lo único que te tiene que preocupar a vos es que esta Q sea positiva o sea negativa. ¿Sí? Que sea positiva o que sea negativa. Porque si esto siempre va a ser positivo, el 4 es un 4, el pi es un pi, el epsilon 0 es una constante, la distancia sí siempre es positiva, porque vamos a tomar este valor, ¿sí? Porque es la distancia al campo, ¿no? Pero esta te puede jugar que sea positiva o que sea negativa. O sea, quien te da el valor de la potencialidad positiva o negativa es la carga, ¿no? Si la carga es positiva, ¿sí? El potencial te va a dar positivo, de lo contrario va a ser negativo. Fíjate, ¿sí? Que el potencial en este caso, con esta ecuación, ¿sí? Con esta ecuación, a medida que más te alejes de la carga, ¿sí? El potencial, la R va a ser mayor, entonces el potencial va a ser menor. Va de vuelta, a medida que más te alejes de la carga positiva, ¿sí? El potencial, ¿sí? Va a ser menor. Cuando más te acerques a la carga, el punto que analices cuando esté más cercano a la carga, este R va a ser menor, por ende el potencial va a ser mayor. En definitiva, está bueno pensar como una regla mnemotécnica que ya tiene alguna significancia como para resolver los ejercicios, pero no es central, ¿no?
Cuando nosotros analizamos los potenciales más cercanos a la carga positiva, estos valores van a aumentar, y por el contrario, cuando trabajamos con negativa, ¿sí? Cuando más nos alejamos de lo negativo, ¿sí? El potencial va a aumentar, y por el contrario, cuando nos acercamos, ¿sí? Va a disminuir. Está claro, ¿no? Las unidades con las que trabajamos con esta magnitud potencial, bueno, fíjate, resulta esta expresión, ¿no? En este valor, en este paréntesis, vamos a tener, quien me da las unidades, ¿sí? Van a ser el 4, el pi también es un valor numérico, el epsilon 0 va a ser una unidad de carga, en realidad, ¿sí? En realidad es una unidad de carga que va a estar abajo. Arriba de arriba va a estar una unidad de fuerza por una unidad de longitud al cuadrado. En este caso es metros cuadrados, ¿sí? Y el por, ¿sí? Este es un factor, el segundo factor va a estar multiplicado por una unidad de carga en el numerador y una unidad de longitud en el denominador. Vale decir que si nosotros hacemos las simplificaciones correspondientes, me queda una unidad de fuerza por una unidad de longitud sobre una unidad de carga, ¿no? Fíjate, ¿sí? Que si lo paso al sistema internacional me queda lo mismo, ¿no? Newton por metro cuadrado sería esta parte, ¿no? Sobre Coulomb cuadrado multiplicado por Coulomb metro, ¿no? Si la longitud es metro. Es decir, que si nosotros aplicamos, simplificamos convenientemente, nos queda Newton por metro, unidad de energía, Joule, sobre Coulomb, ¿no? Y nosotros sabemos que Joule sobre Coulomb es volt, ¿no? Es decir que las unidades con las que vamos a trabajar, está bueno ver que en el sistema internacional es volt, de manera tal que las cargas estén en Coulomb y las energías estén en Joule. Si te digo que las energías estén en Joule, acordate que la fuerza tiene que estar en Newton, tú es en metro. Esta pequeña aproximación de lo que es, sería como poner en claro para abordar los problemas con los que vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué otra cuestión tenemos que recordar a la hora de trabajar con los problemas? Fíjate, como nosotros vemos, ¿sí? Si tenemos, digamos recién, si tenemos una carga positiva, ¿sí? Vamos a tener un campo, ¿sí? Acá tratamos de simbolizar con este sombreado azul. Y a una distancia P sub 1 de ese campo, yo puedo llegar a tener un potencial, ¿sí? Ese potencial también lo puedo ver, ¿sí? Puedo sacar en cualquier lugar del campo otro potencial, como por ejemplo, más cercano al radio a Q sub 1, en la distancia radial, ¿sí? Más cercano a Q sub 1, ¿sí? Un punto P sub 2 testigo también que yo determinar el potencial. Para sacar el potencial tanto en P sub 1 como en P sub 2, ¿sí? Voy a tener que pensar esta opción, ¿no? Fíjate, el potencial en P sub 1 va a ser igual a K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, U1 es la carga generadora, ¿sí? También se le dice carga fuente, sobre la distancia R sub 1. Acordate que esto tiene que estar en y esto tiene que estar en metro. Eso es lo único que tenés que acordar para resolver bien estos problemas. Por otro, si yo quiero sacar el potencial en el punto 2, otra vez, ¿no? La K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí? Acordate que la carga generadora sigue siendo la misma, ¿sí? Pero la distancia ya no es R1, sino es R2, ¿no? O sea que el potencial en 2 va a ser eso, ¿no? El potencial alrededor, ¿sí? Y con el R1 constante, va a ser el mismo. ¿Mm? Esto es bueno que te lo grabes, ¿sí? Todo el potencial que esté en torno, ¿sí? al radio R1 va a ser el mismo, porque hay algún problema por ahí donde te pone un R1 acá, un R2 allá, después te lo pone más lejos. Si el R siempre es constante, ¿sí? El potencial va a ser el mismo. Eso es importante que lo veas. Ambos puntos, ¿sí? Tienen potencial positivo, porque quien determina la positividad del potencial, decíamos, si para una actual es la carga, ¿no? ¿Qué signo tiene la carga? ¿Qué signo tiene la carga? Ahora bien, en otro orden de cosas, por eso pongo esta raya como para decir que no se mezclen, porque si se mezclan no es lo mismo, ¿sí? Muy lejos de esta carga, puede existir una carga negativa con su correspondiente campo. Esa carga Q sub 2
también puede tener la misma situación. En torno a ese campo, yo puedo o necesito determinar, por ejemplo, ¿sí?, un potencial en un punto cualquiera, como por ejemplo el P3. Es de ese P3 lo que tengo que conocer, acordate, es la distancia, que siempre es radial, o te la tienen que, la podés calcular. ¿Cómo vamos a determinar el potencial en P3? Y bueno, nuevamente aplicando la misma expresión que veníamos aplicando anteriormente, con el cuidado de saber que acá va el valor de la carga, ahora ya no Q1, sino Q2, porque la generadora es Q2, con su correspondiente signo y distancia al punto P3, donde yo quiero determinar el potencial eléctrico. Cabe recordar que en este punto, si el potencial va a ser negativo como consecuencia de que voy a tener acá un factor, en este caso va a ser por menos, ¿sí?, por menos, no es menos, ¿sí?, entonces que me va a indicar el resultado final negativo. Recordemos que el epsilon 0, que interviene acá, sigue siendo el coeficiente de permeabilidad eléctrica en el vacío. Bien, eso sería como para comenzar el repaso para responder a los problemas, ¿no? Y por último, hice una diapositiva más para expresar esto. Fíjense que nos puede pasar, podemos tener la siguiente situación. Es muy común también tener ya no solo una carga, sino, como dice el Szymanski, que lo tengo acá, ¿sí?, una distribución de carga. Pueden ser, como en este caso, varias, dos o más, y tener que encontrar el potencial P, ¿no? Es muy común, acá fíjense, ya no hicimos, pero es probable que acá tenga un campo eléctrico positivo con líneas salientes, ¿sí?, un sombreado, ponele azul, que el positivo siempre se lo considera así, y acá potencial que surja de la carga generada por la carga Q2, ¿sí? Y acá en el medio va a haber un compromiso. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Lo veíamos en teoría, ¿no? Bueno, se dice que el potencial en el punto P va a ser lo que resulte de sumar, ¿sí?, de sumar algebraicamente, es decir, considerando los positivos y los negativos, el potencial generado por Q1, que va a ser positivo, y el potencial generado por Q2, que va a ser negativo, porque Q2 es negativo. Y más. Ahora bien, hay otra fórmula para esto también, pero te lo estoy presentando de manera muy, me parece a mí, visual para que lo podamos ver y calcular. En vez de dos, tengo varias cargas, como una distribución de cargas más grande, como por ejemplo, bueno, 1, 2, 3, 4, y, o sea, y cargas, un montón de cargas, y puede ser de 30, un montón de cargas. Quiero saber el potencial de todas esas cargas, ¿sí? Lo que tendré que conocer, acordate de esto, es las distancias. Primero, el valor de las cargas, ¿no? Segundo, que esas cargas estén o pueda convertirlas a Coulomb, ¿sí? Está bueno eso como estrategia de resolución práctica, ¿no? Y después las distancias de las cargas hacia el punto en el cual quiero determinar el potencial, ¿sí? Esas distancias también está bueno verlas, que las puedas convertir fácilmente a metros, o llevarlas a metros. Digo porque vas a trabajar o con el K o con el epsilon 0, que son unidades que están en el sistema internacional, es decir, que son unidades cuya longitud está en metros. Esta expresión es muy conocida y la hemos deducido en teoría, de ahí la saqué también, donde acá el valor del potencial en P va a ser igual, fíjate, al 1 sobre 4 pi epsilon 0, ¿sí?, como factor de factor común, ¿sí?, por la sumatoria de los Q sub i por los RI. Es decir, voy a tener que acá, voy a poner Q sobre R1, negativo, Q2 sobre R2, más Q2 sobre R2, positivo, más Q3 sobre R3, positivo, menos Q4 sobre R4, y el último, Q sub por RI con el signo que corresponda, ¿no? Es decir, si yo hago esta operación, que de hecho la hacemos ahora inmediatamente en los ejercicios, van a ver que la cosa puede llegar a andar bien. El resultado puede ser positivo o negativo, ¿sí? El resultado puede ser positivo o negativo. Bien. ¿Se entendió algo? Ahora arrancamos. Bueno,
Sí, profe. Bien, bien. Bueno, vamos a ver el problema 4, como les decía, el 1, 2 y el 3, lo vimos en teoría, lo estuve viendo incluso, pero vamos al 4, miren, dice, se tiene una carga puntual, ¿sí? De un valor de 10 a la menos 6 coulomb, a 1 centímetro hay un punto A, 2 centímetros hay un punto B. Se encuentra, dice, con la disposición que se muestra en la figura. Determinar la diferencia de potencial, ¿sí? DDP es una abreviatura, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Es decir, ¿cuál es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Bueno, a ver qué pasa. Lo primero, ¿no? Yo recomiendo esto, ¿no? Primero, yo soy mucho de dibujar, ¿sí? No sé dibujar, pero de dibujar a mano para organizar la cabeza, ¿no? Yo acá repetí la gráfica, ¿sí? Y pensaba esto, ¿no? Bueno, voy a sacar el potencial de A y el potencial de B, ¿sí? Y los restos, esa es la diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, primero voy a calcular el potencial de A, ¿m? Está a 1 centímetro. Fíjate, el potencial de A va a ser igual a 1 dividido, ¿m? Fíjate, 1, una vez voy a hacer esto, 1 dividido. Yo hago 1 dividido, abro paréntesis, 4 por pi. Profe, el enunciado dice 1 metro y 2 metros. Bueno, no sería más fácil usarlo. A ver cómo Porque se si no dice. te queda 0,001. Mira, buen punto ese. Yo acá lo saqué 1 Claro, metro, 2 metros. Yo lo saqué 1 como está el centímetro. dibujo, mirá. Bueno, ahí está, ¿ves? Mirá, esto tengo que corregir, che. Bueno, mirá, porque la gráfica está en centímetros y acá está en metros. Buen dato. Bueno, tomémoslo en centímetros, que es lo que ve, estos son los errores del año pasado. Tomémoslo en centímetros, que es lo que hice acá, ¿no? Lo que hice ahí. Bien, bien. No quería resolver eso. Bien, entonces, ¿cuánto me da en lo que está entre paréntesis de 1 sobre 4 pi epsilon 0? ¿Cuánto me da? 8,89 por día a la 9, ¿no? No, porque es a la menos 12, no es a la 12. A la menos 12. Sí, es, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8.000 millones, 991 millón. Ahí está, es larguito el número. A ver. Sí, por eso, para 90 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 90 por 10 a la octava, para hacerlo fácil. ¿Viste? Ahí es donde vos, bueno, habíamos dicho con Omar de tratar de sostener esto, ¿no? Es 4 por pi por 8, por 8, A 85 al 4 me falta. 858 por 10 a la menos. Cerramos paréntesis. ¿Cuánto te dio, Oringa? Y más o menos 89,9, como para hacerle más exacto, 89. pero 90 por 10 a la octava. ¿Viste? 9 por 10 a la menos 9. Esa es. 9 por 10 a la 9. ¿Viste que trabajamos en Coulomb y en campo eléctrico? 3, 8. Que le cambiamos ahí la constante. Directamente 9 por 10 a la. 3. Espera. 8, 9, 8, 9, 8, 3. 8, 9, 8, 3. 6, 8. 8, 3, 8, 5, 0. Bueno. 9 por 10 a la 9, ¿no? Bien. Bueno, lo vamos a hacer así, considerando todo ¿sí? Insisto, para practicar no tenemos mucho, ¿sí? Che, qué macana cómo me la mandé ahí. Bueno, en realidad el potencial de la te va a dar entonces, si nosotros consideramos lo que está en la gráfica, es decir, 1 centímetro, acordate que lo pasé a metro ahí, entonces te va a dar este valor, ¿no? Te va a dar un valor de 898.774,24 volts.
Hay una pequeña diferencia porque yo acá, en vez de considerar este valor, consideré 9 por 10 a la 9 directamente, que hay una pequeña diferencia. Eso es todo. Bueno, potencial en A sería eso, y el potencial en B, tendríamos que ver en realidad el valor de la distancia B es 2 centímetros. Éramos, como habíamos dicho, fíjate, decíamos que cuando más nos alejamos de una carga positiva, disminuye el potencial, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial, ¿sí?, va a resultar ser la diferencia de ambas, ¿no? BB menos BA. Pero fíjate qué interesante esto, ¿no? A mí me parece bueno verlo porque ya me ahorro de hacer el problema 4, el 5 y el 6, creo que tienen que ver que a este punto A lo pusimos para arriba o para abajo. Pero todo lo que esté acá, ¿sí?, la diferencia de potencial, ¿sí?, todo esa es la misma diferencia de potencial, ¿no? Todo, en cualquier lugar, ¿sí?, yo voy a tener el mismo valor. ¿Se dan cuenta de eso, no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia de potencial va a resultar de restar entonces el potencial en A mayor menos el potencial en B. Esta verde, ¿sí?, es la diferencia de potencial. Es decir, que en el problema, creo que en el 5 está dispuesto así el punto A, ¿sí?, es exactamente el mismo, no tenés que interpretarlo, pero sí interpretarlo y saberlo. Está claro eso, ¿no? Sí, sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna? Sí. No, profe. No, no. Bueno, miren, no tienen duda, vamos a estar bien en toda la noche. ¿Por qué? Porque los que vienen es esto en distintas circunstancias, ¿sí? Algunos lo vamos a hacer con mayor detalle. Bueno, hay uno que sí, que es un poquito distinto, pero el resto es muy similar. Así que yo lo voy a hacer con toda la fe. Ve acá, por ejemplo, el problema número 6 es muy similar a este, ¿no? Es sacar el potencial en A, sacar el potencial en B, y restar los potenciales, porque lo que se está pidiendo básicamente es eso, ¿no? Nada más que ahora el potencial en A en función del potencial en B, ¿no? El potencial en A, digo, la distancia en B es 50 centímetros y la distancia en A es 1,7 de 50, ¿no? O sea que tampoco metemos demasiado dificultad. Bueno, es aplicar las ecuaciones, ¿no? Lo hago rápido porque en realidad me gustaría que lo vayas haciendo vos, ¿no? El valor de la carga, ¿sí? Creo que está expresada en nanocoulomb, yo acá no lo puedo ver porque me tapa esto. Así que la paso a coulomb, ¿no? El potencial en B, voy a tener un valor de 50.331 volts, y el potencial en A, ¿sí?, que está más retirado, era evidente, más o menos 29.606 volts, ¿sí? O sea que la diferencia de potencial va a resultar de el compromiso de ambos, ¿no? Restarlo. Bueno. Profe, disculpe, ¿qué quiso cuando pone RA igual a 7? No entendí. No, bueno. La distancia, digamos. El radio en el punto A. Bueno, la distancia, el dato dice ahí, dice que RA es 1,7 de RB. O sea, es un dato. O sea, A va a ser igual 0,5 por 1,7. Está bien, gracias. Es decir, que sería 0,85. ¿Sí? El problema es así, o sea, eso la verdad que no lo dice. Por lo demás, no hay demasiado inconveniente. Insisto, cualquier cosa, me preguntan. Bueno, este problema sí es el único que es un poquito distinto a los anteriores, porque un poco lo pensamos en teoría y lo damos a veces en práctica. Miren, el problema dice así, tenemos una carga, ¿sí? Una carga exploradora, y queremos determinar la energía, ¿sí?, para hacer subir desde A hasta B, o hacer este trayecto desde A hasta C y C hasta B. Acá están estos vectores, pero ahora lo vamos a desarrollar mejor, o sea que si en principio solamente entendés, o menos entendés, está bueno, porque después lo vas a ver mejor. Es la primera vez que lo vemos, así que tal vez tengas alguna dificultad, pero no te pongas mal.
Fíjate, los vectores que actúan, acá está el campo eléctrico, es decir, que acá hay un campo eléctrico para abajo. El desplazamiento en principio va a ser desde A hasta C. El delta L me va a indicar acá, ¿sí?, la fracción de desplazamiento elemental. Este es el ángulo. El ángulo siempre que en la fórmula que nosotros veíamos, ¿sí?, el ángulo es comprendido entre el desplazamiento y el campo eléctrico, ¿no? Tanto la fuerza como la fuerza equivalente son iguales y en sentido contrario, y no son distintas, porque si serían distintas habría aceleración y no estaríamos en este caso, sin aceleración. Otra cosa importante del problema, para poder resolver como desde el punto de vista analítico, es que es un triángulo equilátero, es un triángulo rectángulo, perdón, con los catetos iguales. Este cateto vale X y este cateto vale X, ¿sí? Una distancia cualquiera, pero son iguales. Esta distancia es igual a X. Para facilitar la resolución. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, los tres puntos de análisis son eso, A, B y C, ¿sí? Este sería la línea de campo, ¿no? Lo que se pretende ver. Fíjate que acá ya no estamos en presencia de una carga y que sea radial, sino estas líneas también me representan que el campo, ¿sí?, va de arriba hacia abajo, que es un campo eléctrico, y que como están a la misma distancia, es homogéneo. Ese dato es importante que lo tengamos. En el problema está así nada más, pero bueno, este desagregado me sirve para explicarte estas cuestiones. La ecuación que vamos a utilizar es la que sacamos de teoría y la que estuvimos presentando al principio. Lo primero que vamos a ver entonces es la traslación desde A hasta C, ¿sí?, considerando, ¿sí?, que esta carga se desplaza en este sentido, y fíjate, el ángulo comprendido, ¿sí?, entre el campo eléctrico, el sentido del campo eléctrico y el desplazamiento, es este ángulo φ, que sería ¿de cuánto? Ese ángulo φ es de 135 grados. ¿Por qué? Porque esto, ¿sí?, es 90 grados, y esta distancia es igual a esta distancia. Y la segunda, digamos, lo segundo que vamos a hacer, porque vamos a hacer ACB, es decir, ACB, primero vamos de A a C, vamos a trasladar esta carga en el sentido CB. Bueno, sigue estando el campo para abajo, sigue estando la fuerza y la fuerza equivalente iguales y de sentido contrario, pero el delta L ahora va para este lado, ¿no? Entonces, el ángulo comprendido ahora, ¿de cuánto será? De 270 grados, ¿sí? De 270 grados. Bien. Y por último, vamos a ver esta expresión, es decir, vamos a ir en el inciso B, ¿sí?, y directamente desde hasta. O sea que el primer camino es el que expresamos recién, y el segundo camino es el que vamos a explicar ahora, ¿no? Que vamos a ir directamente de A hasta B, donde fíjate, el campo eléctrico siempre es para abajo, en el sentido de las fuerzas también, pero ahora el delta L va para arriba, de manera tal que el ángulo comprendido, ¿sí?, es el de 180 grados. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar entonces la primera trayectoria, la ACB. La trayectoria ACB, bueno, ahí estaría el campo eléctrico. En principio vamos a hacer el AC, ¿sí? En principio vamos a hacer el tramo AC. Y como te decía hoy, fíjate, tener en mano la calculadora. Necesito corroborar un dato nada más, a ver si lo entendés. En el tramo AC, más o menos lo explicamos en la diapositiva anterior, y que tenemos la carga, Q sub 0, ¿sí?, que viaja partiendo de A hasta B, ¿sí?, con velocidad constante. Para eso nosotros vamos a utilizar esta expresión, ¿sí?, donde tenemos el ángulo, ¿sí? Bueno, en esta expresión vamos a echar un poco de atención a lo que está dentro de la integral. Fíjate, el coseno de φ en este caso sería el coseno del ángulo, el coseno de este ángulo es el coseno de 135. Si vos ponés en la calculadora coseno de 135, decime qué te da. Un número negativo. Vamos de vuelta. Si vos ponés coseno de 135, ¿qué te da? Y no apretes más nada, poné, a ver, voy a hacer así. Coseno 135, cierro paréntesis. ¿Qué te da? Lo que ves, decime. 0,7. Menos 0,7.
A todo le da Menos Sí. fracción de raíz de 2 al cuadrado, de la raíz de 2 digo, sobre 2. buenísimo. Ese me gustó. Eso es raíz de 2. ¿Sí? Eso que dijeron los otros, que era no sé cuánto, está perfecto. Pero también está perfecto eso, ¿no? Menos raíz de 2 sobre 2 resulta, ¿sí? Si vos resolves eso, te va a dar menos 0,707. ¿Mm? O sea que raíz de 2 negativo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. O sea que coseno de 0 de 135, a mí este valor me sirve para hacerlo bien analítico, nada más. Nada más. No tengo ningún problema, ¿no? Pero para hacerlo bien analítico, hemos buscado que x sea igual a x, sea el triángulo que estamos viendo. Bien, coseno de 135 es menos raíz de 2 sobre 2. Eso se da esa relación, ¿no? Buenísimo. Por otro lado, ¿sí? El integral diferencial de L va a ser integral, o sea, es una integral de línea. ¿Qué significa integral de línea? Integral de línea significa encontrar esta longitud, ¿sí? Encontrar esta longitud. Integrar eso entre el A y el C resulta sacar esta longitud. Bueno, como sabemos los lugares, sabemos, ¿sí? Nosotros tenemos acá los catetos, podemos decir que esa longitud es igual a x al cuadrado más x al cuadrado, es decir, Pitágoras nos va a dar esto. Esto está bien, ¿sí? Porque integré entre este punto y este punto respecto a esta línea. Entonces, raíz cuadrada de x cuadrado más x cuadrado. Eso resulta ser ¿cuánto? Raíz de 2x cuadrado. ¿Está bien o no? Y sí, sumo x cuadrado más x cuadrado. Está bien. ¿Qué puedo hacer ahí yo con esa expresión? ¿Puedo sacar el x cuadrado? No. Raíz de 2 por x, porque como es una Buenísimo. multiplicación. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que ahora yo acá no puedo hacer nada, acá no puedo hacer nada, pero de acá yo puedo reemplazar esto. Vale decir que si yo reemplazo entonces la variación de energía que hay, ahí sí me va a resultar, entonces, a esta expresión yo la puedo reemplazar por los valores que acabé de menos Q por E, acá va a ser X raíz, que sería integral, la integral de L, y acá voy a poner menos raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Bueno, fíjense, si yo opero acá, me va a quedar este menos, porque está, no está restando, sino está multiplicando, me anula el menos de esta expresión, o sea, ya me queda positivo. Un poco el objetivo de esto era. Fíjate vos, si yo opero acá, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar raíz de 2 por raíz de 2, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Raíz de 2 por Sí. raíz de 2 sería 2, pero como está Raíz de dividido 2 dos. quedaría 1 de nuevo. Sí, correcto. Ahí me faltó la X, ¿no? O sea, queda Q por E por X. Sí, correcto. Bueno, para que estoy anotando qué es lo que tengo que corregir. Ya le subo esta noche. U por E por X. Bien. Fíjense, ¿sí? Que para sacar el potencial, este está dividiendo, ¿sí? Y me quedaría E por X, ¿no es cierto? El potencial, ¿sí? Era la variación de la energía respecto acá me quedaría E por X. Después lo vemos. Bueno, vamos a ver el tramo CB. El tramo CB. El tramo CB. Este tramo CB, fíjense que resulta de entender esto entonces, ¿sí? Es como que ahora vamos a interpretar el dibujo, ¿sí? Donde la carga interviene en ese tramo desde un lugar hasta otro sin aceleración. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, lo mismo, ¿no? La misma expresión, ¿sí? Y fíjate que nosotros ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el caso.
del ángulo, ¿sí? El coseno, ¿cuál va a ser el coseno? El coseno es, ¿el coseno de qué valor? De 270. 70. El coseno de 270, ponelo en tu calculadora, ¿sí? Y te tiene que dar 0. Es decir, si yo acá tengo esta expresión igual 0, ¿sí? Todo se hace 0, es decir que acá, desde acá hasta acá, no gasto energía para llevarlo, ¿sí? Al mismo nivel, ¿sí? Al mismo nivel. De manera tal que para sumar acá, yo voy a sumar esto acá, y me va a quedar, bueno, me falta la X. Me faltaría esa expresión, pero es exactamente la misma, ¿no? Vemos que me falta. ¿Se entendió más o menos lo que hizo? ¿Por qué 270? Ya lo vi, profe. Ah, bueno. Me quedé plamado. Bueno, estamos. Bueno, entonces vamos a ver el otro tramo ahora, ¿no? Vamos a ver el tramo, el trayecto AB directamente, ¿no? Bueno, nuevamente caemos en esto de la gráfica, pero fíjense que ahora vamos a ver esta situación que tenemos entonces que llevar la carga Q0 desde A hasta B. El ángulo que interviene en este caso va a ser de 180 grados. Entonces la expresión es esa, ¿sí? Y el ángulo es de 180 grados. Entonces, si nosotros ponemos coseno de 180 grados, ¿sí? Va a ser igual a menos 1. Y la integral del diferencial de L, sacándole afuera, porque es constante, el campo eléctrico es constante, ¿sí? Esta E podría salir afuera, ¿sí? La longitud de línea, perdón, que va desde A hasta B, es directamente X, te das cuenta, ¿no? O sea, integrando esto vamos a tener esta. De manera tal que esa integral va a resultar ser X, ¿no? Bueno, reemplazando esto, vamos a tener la misma expresión, ¿no? ¿Qué significa esto, no? En las dos, por eso me equivoqué. Las dos me morfé las X. Vamos a tener que la energía que necesito para hacer este trayecto o este trayecto es la misma. Ah, eso no tenía que decir. Bueno, vemos que siguiendo el trayecto, entonces A CB va a ser igual a Q por E por X, ¿sí? Y considerando el trayecto AB va a ser Q por E por X, ¿sí? Vale decir que, ¿qué conclusión sacás? Bueno, eso te lo dejo para que lo pienses, ¿sí? Para que lo pienses, mientras yo corrijo eso. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto a lo que es dr igual a dl por coseno del ángulo. Duarte, en uno de los ejemplos, nos explicaba que depende cómo tomes el ángulo, te queda un valor negativo en distancia, y dependiendo cómo lo tomas de otra manera, te queda un valor positivo. Eso no me terminó de cerrar, ¿usted? Porque ahora usted lo toma, yo entiendo que el coseno de 135 era negativo, y no hubo problemas con el tema del ángulo, o sea, con el valor negativo. Eso, ¿cómo es? Porque, digamos, cuando tenés la variación de energía abajo del todo, acá a su izquierda, el menos de la distancia lo sacaste con la Q. El menos, o sea... El dl por coseno de tita, ¿lo sacás afuera con la Q? claro. Ah. Sí. Acá decís. No, abajo a su izquierda. La ecuación que Acá. tiene bajo gráfico, claro. Sí, es Ese, constante, ¿no? no, me refiero al menos Q, el signo negativo ese. ¿De dónde sale? Ah, y ese lo traemos de la variación de... En realidad tiene que ver con el trabajo que yo necesito para llevar la carga de un lugar al otro, ¿sí? Se opone siempre al campo, ¿no? Entonces es negativo, ¿sí? Y se lo toma también para que nos pueda dar estos valores, ¿sí? Siempre se trabaja así. No sé si... Sí, no sé, nunca me... Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, recuerden que les voy a agregar la X ahí y bueno, después vamos viendo, ¿no? Pero a mí me gustaría que lo vayan resolviendo más en su guía, ¿no?
Bueno, fíjense, problema 9. Problema 9, este es un problemita que tenemos un A y un B, ¿sí? Me parece que el A es muy sencillo, entonces siempre tomé la segunda, el B, para que la practiquen ustedes, ¿no? Tenemos, en realidad, fíjense, dos cargas, no sé si la ven, Q sub 1 y Q sub 2, ¿sí? Apenas se ve. Q sub 1 es de 2 coulombs, y de Q sub 2 es de menos 2 coulombs, ¿sí? O sea que es un dipolo. Fíjense, el sistema de referencia donde están situadas las cargas que están quietas, ¿sí? Me dan los pares ordenados. Vale decir que yo estoy acá a 3, ¿sí? 3 y 4. Está medio mal dibujado, ¿no? Tenés un poco más alto, ¿no? 3 y 4. Es decir que esta situación estaría dada 3 y 4. ¿En qué unidad? Acá no hay duda, está en centímetros, ¿sí? Y en I también está en centímetros, ¿sí? O sea, pueden estar en distintas unidades y sí. Ahora bien, en este caso, fíjate que es positivo y está a la misma distancia en 3 de X, 4 de Y, ¿no? En 4 de Y. Es decir que la posición está clara acá, ¿no? Lo que me está pidiendo acá, ¿sí? Es encontrar el potencial en el origen en el origen de coordenadas, ¿no? Aquí está situado el punto P. Bueno, entonces a lo que veíamos, lo primero que tenemos acá es esta distancia, ¿no? Esta distancia que resulta de, si querés poner la calculadora, raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Perdón, de 0, porque está en centímetros, ¿no? 0,03 al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Te tiene que dar ese valor, ¿no? Con este valor nosotros vamos a determinar, aplicando la ecuación directamente, ¿no? Fíjate acá yo utilicé con todos los números, ¿sí? 1 sobre 4pi epsilon 0, ¿sí? De 2 coulombs sobre la distancia. ¿Me da cuánto? Me da 3,6 por 10 a la menos 11 volts, ¿sí? Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es considerar respecto a este punto, ¿no? A este punto. Es decir que la distancia es la misma, pero ¿qué cambia? Cambia el valor de la carga. ¿Por qué? ¿La unidad? No, el signo. Entonces fíjate que me da el mismo número, pero con signo contrario. Entonces si yo hago lo que veíamos haciendo, la sumatoria de las cargas respecto al punto, ¿sí? Me va a dar, ¿sí? Que tengo que hacer esta expresión, ¿sí? ¿Y cuánto me va a dar esto? Me va a dar 0. Es decir, que si yo tengo un dipolo, ¿sí? Dipolo que tengo dos cargas, una positiva y una negativa, una distancia equidistante de ambas, es decir, a la misma distancia de ambas, ya sea en cualquiera de este eje, ¿no? Fíjate acá, en cualquiera de este eje, ¿no? El resultado del potencial va a ser 0, ¿no? El potencial en todo este eje se da 0. ¿Lo ves? Acá no es como el campo eléctrico que hay que buscar para dónde No. se va la carga. No. Muy buena acotación, muy buena acotación. Hay Eso otra porque forma. están a la misma distancia, porque es un dipolo, ¿no, profe? Claro. Hay otra forma sencilla también de hacerla, que estuvimos trabajando con la ecuación, que era esta, ¿no? Es directamente, fíjate, esta parte de la ecuación, ¿sí? Agarrás, multiplicás una vez, ¿sí? Sacás el K, 1 sobre 4 pi epsilon 0, sumatoria de QI sobre RI, pero con el signo, ¿no? Entonces acá, esto se te hace 0 y te da 0. Es lo mismo, ¿no? O lo haces así, o lo haces así. Yo te digo, de vista, hacerlo al problema, ¿no? El problema lo podés sacar o por una sola ecuación, considerando todas las distancias, como hicimos con ese que poníamos de ejemplo al principio con todas las distancias, pero ojo con los signos, o sacás uno y después haces una sumatoria de potencial. Tiene que dar exactamente lo mismo. Bien. Hagan el ejercicio A, por favor, ¿sí? El B está hecho, está acá, pero el A tiene una carga acá, otra acá, y te pide en el medio. También te va a dar 0, pero háganlo porque está bueno que lo vean. Bien, el ejercicio 10, ¿sí? El ejercicio 10 tiene un poquito más de candela, ¿sí? El ejercicio 10 dice, dada la siguiente distribución de carga, fíjense ahora, lo mismo que el anterior, tiene un A y tiene un B. El A se lo dejo para ustedes, es bastante sencillo, está el resultado, y el B está acá.
Bien, me gustaría que, medio que lo último que vamos a hacer, los otros lo pasamos rápido porque la verdad que son, creo que tiene un poquito mayor grado de complejidad, se me ocurre, no sé. Bueno, fíjense, lo primero que vamos a ver es los ejes, ¿no? Tengo en centímetros, o sea que las distancias que están acá están en centímetros. Las cargas están en Coulomb, ¿sí? Perfecto. La negativa es Q2, ¿sí? ¿Dónde están las cargas? Bueno, fíjense, del origen de coordenadas voy a tener -1 para abajo y 4 para arriba, la Q2 es 3 y 3, y la Q1 es en realidad 0x, o sea, está sobre el eje Y, ¿no? Y -2, viene para abajo 2. Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es sacar el potencial en uno de los puntos. Yo empezaría por este, de hecho empecé por este, porque me era más sencillo. Puedo empezar por cualquiera, ¿no? Pero voy a empezar a sacar potencial acá, ¿no? Porque tengo una distribución de carga, ¿no? Tengo que sacar esta distancia y esta distancia. Bien. Después sacaré, con respecto a este punto, ¿sí? Los potenciales que hay de las distintas cargas sobre el punto A. O sea que lo primero que voy a hacer es trabajar sobre el punto B, aplicando esta expresión, aplicando la expresión que veíamos en la diapositiva anterior. Bueno, fíjate, acá tengo mi 8.983.683.836, 9 por 10 a la 9. En realidad, acá fíjate, el 3 Coulomb acá está Q1, ¿no? Y está bueno que mires si está bien acá esta expresión, porque estoy sacando esta distancia. ¿Cómo saco esta distancia? Está en centímetros. Entonces voy a tener raíz cuadrada. Raíz cuadrada. 0,01 al cuadrado Al más cuadrado. 0,01 al cuadrado. Sí, 4 al sí, cuadrado. muy bien. 0,01 al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Todo igual, ¿no? 0,041, 2. Está perfecto, ¿no? Bueno, así con todos, ¿no? Entonces, respecto al Q2, ¿sí? Va a ser negativo. Yo ya le puse acá negativo. El valor de 1,5 me afectó este término, ¿no? Acá voy a tener que hacer 0,03 al cuadrado más 0,0, o 2 veces 0,03 al cuadrado, todo raíz cuadrada, ¿no? Me tiene que dar este número. Y el último, bueno, ya lo tengo porque está acá, esta distancia ya la tenemos, ¿sí? Es 0,02, ¿sí? No confundir este negativo con meterle acá, ¿eh? Bueno, fíjense, si yo hago esta suma, me va a quedar entonces esta expresión, ¿sí? Me va a quedar esa expresión. Por ahí te puede quedar en la calculadora, por ahí me preguntaron, ¿no? 0, y acá 11, ¿no? Sí, 0, sí me da. sí. Puede ser así, bueno, sabemos eso, ¿no? Mínimamente. Lo propio vamos a hacer con el punto A, pero con el punto A, ¿sí? Yo hice como una especie de ayuda, no sé, a ver qué pasa. Ahí ya está desarrollado, pero fíjense, para trabajar primero con el Q1, que sería esta distancia, ¿sí? Con el Q1, que sería esta distancia, yo trabajé entonces con este cuadrado para sacar la distancia acá, que resulta aplicar raíz cuadrada, ¿sí? En vez de decir 4 de x menos 3, es x igual 2, ¿no? Porque acá 1 se quedó acá, 1, ¿sí? Entonces esta distancia es 2 y esta distancia es 4, ¿sí? Está claro, ¿no? Raíz cuadrada entonces, raíz cuadrada de 0,02 al cuadrado más 0,04 al cuadrado, ¿sí? 0,0447, perfecto. Entonces, fíjate cómo sacamos entonces esta distancia de este Q1. En relación a Q2 es más o menos algo parecido, pero la distancia es la que corresponde a este cuadrado, ¿no? Es la diagonal de ese cuadrado, ¿no? Esa diagonal, fíjate que va a resultar de hacer raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Y ese valor te tiene que dar 0,067. Y el último, ¿sí? El último, que sería lo que afecta al punto A de la carga 3, ¿sí? Es lo que resulta de trazar la diagonal a ese cuadrado, ¿no? Acordate que de acá hasta acá hay 2, y de acá hasta acá hay 4. Entonces, acá va a ser la raíz cuadrada de 0,02 al cuadrado más 0,04 al cuadrado. Eso te tiene que dar 0,036. Bueno,
Operando ahí me va a quedar este valor, ¿sí? De manera tal que para sacar la diferencia de potencial, ¿sí? No hago otra cosa que restar ambas expresiones, ¿no? El potencial mayor al potencial menor. Y me queda ese valor, ¿sí? Me queda ese valor. 3,6 por 10 a la menos 11. Por 10 a la menos 11. ¿Alguna duda? ¿Te dijo por día a la menos 11? ¿Sí? ¿Está mal? No, porque estoy leyendo por 10 a la 11, por eso preguntaba. Ah, perdón. Sí. Sí, me equivoqué yo al hablar, perdón. Ah, bueno, gracias. Bien. Corroboremos número. Bueno, el 11 es sencillo. Lo puse porque lo único que pone, pero creo que una vez tomó Duarte este ejercicio, así que pero esto me parece que lo tendríamos que ver, ¿no? Imagínate, tenemos un dipolo. ¿Cuánto va a ser el potencial en B? Profe, Bien. ¿Por qué? Porque tengo la misma distancia, las mismas cargas, nada más que una es positiva y otra es negativa. Buenísimo. Y el potencial en A, y bueno, ahí hay que calcularlo, ¿no? Pero el potencial en B ya sabemos que es 0, ¿no? Potencial en B, sacamos ahí, y nos da 0. O sea, hemos laburado para. Y el potencial en A, bueno, ahí hay que calcularlo, ¿no? Va a ser igual a la carga, entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Ah, directamente, ¿no? Con las dos cargas. Entonces el potencial en A es igual a la sumatoria, donde acá vamos a tener Q1 es negativa, ¿sí? Y Q2 es positiva, ambos ya están en Coulomb, así que lo que hay que poner acá son las distancias, nada más, ¿no? Esta te va a quedar negativa, esta te queda positiva, o sea, este es muy sencillo. Después de haber hecho el anterior, no va a meter demasiado peso, ¿no? O sea, el potencial en A es ese valor. Bien. Es todo. Bueno, ¿se entendió algo? Sí, profe, ¿podría volver un ratito a la exposición? Sí. Quiero ver algo. Vamos, gracias, profe. Profe, yo le quería hacer en realidad quería hacer énfasis con lo que pidió el compañero, por favor, si en la guía pueden poner un resultado, si bien quizás no nos dé lo mismo, pero un aproximado, porque por ahí Están los resultados. Están los resultados. Ah, ¿están todos de todas las guías? Están los resultados de esta guía, están. Lo que yo dije al principio. Ah, sí, están porque lo estamos haciendo ahora, y yo lo anoté. Pero, No. Fíjate porque en la guía de a principio de año están los resultados. Hay una guía que pasa en el grupo que tiene todos los problemas de todas las unidades de física 2 y ahí tienen todos los resultados de cada punto. Esperá un poquito. Ah, qué raro, porque a mí esas cosas... ¿Y eso está en el campus, profe? ¿En el campus virtual está subido? Sí, espera. Está Porque todo. eso de los grupos está buenísimo para un fácil acceso, pero en realidad se supone que debería estar todo quizás en el campus virtual, que eso tenemos acceso todos. Pero está. Yo en algunos grupos, en algunos no, por eso. Pero está. Esperá que entro al campus. Ah, buenísimo. Esta Dale, es ahí el entro yo primero o igual y segundo corroboro. archivo que aparece. Es el Sí, Gaby, segundo estoy hablando archivo. con el profe. Es el segundo archivo, está todo. Lo único que te digo que, mirá, lo único que te digo que esta guía tiene algunas diferencias, por eso que te decía, ¿no? Que yo cuando la hice el año pasado, la hice para tratar de paliar esta situación. Y ahora la estamos haciendo con un poquito más de dedicación. Ok, profe, gracias. Ahora me fijo si puedo llegar a los resultados de los prácticos que ustedes dicen y si no, cualquier cosa me comunico en privado. No hay drama. Esperá que te quiero sacar la duda. Igual uno de los ejercicios no lo iba a dar porque el enunciado estaba en metros, pero Bueno, sí. Mirá, esta es del campus, mirá.
Bueno, esta están. Esta está. Esta está. Acá está la de potencial. Mira, acá está el resultado. Acá está el resultado. Por eso seguramente hay algunos errores de aproximación. Acá está el resultado. Acá está el resultado. Quiero mirar esa que me la mandé con el de metro. ¿Cuál era esta? No. No, parece más arriba, profe. Es por X, acá está B. ¿Por qué está bien? Porque acá dice B a B. Y yo saqué energía. Entonces acá tendría que ir en la Q abajo. Bueno, yo la corrijo. Esto está bien, ¿eh? Esto está bien. Bueno, esta es muy sencilla, no la hicimos, ¿no? Bueno, estos son 0. Estaba más Está arriba, todo. me parece, profe, el que está en ¿Estaba metros mal? enunciado y centímetros después, como lo calculó. Esta era, ¿no? Un poquito más arriba. Esta es, la 4. Y acá dice el Esta era metro. la que el enunciado estaba en metros Listo. y usted lo había hecho. Y yo la hice en centímetros. Bueno, mil perdón. Ahí está. Si está en metros, está bien ahí. Acá no está. Buenísimo. Acá no está expresado los. Bueno, están todos. Por eso te digo, mira, acá no van a tener problemas de apreciación, se llama eso, que no va a estar exacto, pero te sirve para. Bueno, cualquier duda me llaman, me avisan. Lo bueno es que con la nota le vamos a también aprobamos, ¿no, profe? No te hagas el vivo, mira, mira, como. La verdad que si hablamos de eso, ojalá peguen el palo. Bien. ¿Qué va a pasar con esto? Las guías estas, como les decía, tienen resultados, lo que no, la que vamos a ver el miércoles, voy a hacer algunos ejercicios que en algún parcial se ha tomado, como para que tengan más chances. Y el último y alguno más que podamos hacer, donde por lo general se hace una conjunción de, un ratito más, ya lo dejo, donde se hace una conjunción de los temas hasta ahora, ¿no? En un solo problema, así no les sorprende. Y ya la semana que viene vamos a arrancar, bueno, con otro tema que se lo diré oportunamente, que es, tiene que ver más con, tiene que ver con electricidad, en principio. Así que, bueno, eso es todo.